Les comparto pantalla y voy a cortar el video para aprovechar más el ancho de banda. Hasta el momento hemos estudiado prueba de hipótesis para la media de para el valor medio de una variable aleatoria y hemos estudiado con suficiente detalle las pruebas de hipótesis de dos colas. Hoy vamos a ver el estudio de la prueba de hipótesis con solamente una cola o con solamente un extremo. Entonces, para eso he preparado esta lámina que la vamos a ir estudiando y complementando. Entonces, recordemos que las pruebas de hipótesis se realizan normalmente cuando yo, con base en una muestra de datos de una variable, yo quiero comparar los resultados o concluir respecto a si el valor de mu cumple con algún valor de referencia, que puede ser un estándar normalmente o algún valor de referencia respecto al cual yo quiero saber si los resultados de esa variable han cambiado o no respecto a esa referencia. Ese valor de referencia o estándar es el que se va a convertir en nuestro valor mu sub 0 y que va a conformar lo que denominamos la hipótesis nula. Esa hipótesis nula la planteamos siempre como H0, tal que postulamos que el valor de mu, donde recordemos que mu es el valor esperado de mi variable, la que yo estoy estudiando. Recordemos que, tal vez eso voy a ponerlo aquí, nosotros estudiamos X, es nuestra variable aleatoria. Que sigue alguna distribución y estamos denominando mu a su valor esperado y estamos denominando sigma cuadrado a su varianza. Entonces, nosotros vamos a postular que este valor esperado de mi variable es igual al valor de referencia. Como decíamos, que podría ser usualmente un valor estándar, un valor máximo o mínimo que debe cumplir nuestra variable, o algún valor de referencia de algún escenario anterior y yo quiero ver si hay alguna evidencia de que el valor haya cambiado. Puedo plantear contra esta hipótesis nula tres hipótesis alternas. Hemos estudiado esta, que es la común, la que se corresponde a la prueba de hipótesis de dos colas, en donde nuestra hipótesis alterna lo que nos dice es que esto no es cierto. Este valor que estamos considerando hipotéticamente igual al valor mu de mi variable aleatoria, vamos a decir que eso no es cierto. O sea, realmente el valor esperado de X no es mu 0. Es decir, mu es distinto a mu 0. Esa es una hipótesis que, como decíamos, ya la hemos estudiado bastante y ya la vamos a repasar. Otras hipótesis alternas que podrían ser de interés son las que se denominan las de una cola, donde yo lo que voy a decir es que mu no es igual a mu 0, sino que más bien el valor verdadero es más bajo que este mu 0. O bien que el valor real, el valor esperado de mu, el valor esperado de X, en realidad es mayor que este valor de referencia. Entonces tenemos o que el valor esperado de X, mu, es distinto al valor de referencia, es menor o es mayor al valor de referencia. Esas son las tres distintas hipótesis alternas que nosotros planteamos. Muy bien. Entonces, en los tres casos, nosotros recordemos que lo que hacemos es primero establecer un nivel de confianza.
normalmente es un valor, un porcentaje alto, 90, 95, 99%. Ese nivel de confianza lo hemos definido como 1 menos alfa, y esto es un porcentaje, el cual nos da lo que llamamos el nivel de significancia de nuestra prueba, que es el valor que hemos denominado alfa. Bien, este valor de significancia o este nivel de confianza, porque están relacionados uno con el otro, me establece a mí lo que hemos denominado zonas de rechazo y zonas de no rechazo de la prueba de la hipótesis nula. Entonces, la zona de no rechazo sería una zona que está ubicada entre este valor x1 y este valor x2. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera y entonces sigue una distribución más o menos normal de este tipo, entonces es a ambos lados de este valor de referencia, μ0, vamos a tener dos límites, que me da zona de no rechazo, la cual corresponde a su vez a los valores o al área que me define los valores de menos z de alfa medios y z de alfa medios. Esa sería la zona de no rechazo. En el caso de la hipótesis, la prueba de hipótesis alterna, μ distinto de μ0. Y las zonas de rechazo serían entonces los valores mayores a x2 o menores a x1, o lo que es lo mismo, mayores a z de alfa medios o menores a menos z de alfa medios. Esa sería las zonas de rechazo. En el caso de las pruebas de una cola, tendríamos que las zonas de no rechazo, en el caso de que la hipótesis alterna sea de que μ es mayor que μ0, entonces esta sería la zona de no rechazo, que es aquella que tiene un área debajo de la distribución de probabilidad igual a 1 menos alfa, y la zona de rechazo, para poder demostrar que μ es mayor que μ0, yo tendría que demostrar que yo tengo valores más altos que este valor de aquí x2. Por lo que es lo mismo, valores mayores a z de alfa. Mientras que esta sería la zona de no rechazo, valores de z de alfa hacia abajo. Entonces, fíjense que esta hipótesis nula, con μ igual a μ0, lo que estamos diciendo es, bueno, para este valor de μ0 yo tengo unos límites, valores tan bajos como x1 o tan altos como x2, cualquiera que esté en medio, yo lo voy a considerar igual a μ0. O en este caso, estoy diciendo, bueno, valores, cualquier valor menor a μ0 y mayor a μ0, pero hasta x2, todo esto lo voy a considerar que es igual a μ0. Es decir, que en realidad esta hipótesis, en este caso, hipótesis nula, en este caso, también es equivalente a decir que μ es menor o igual que μ0. Porque en realidad aquí yo tengo valores de μ0 muy cercanos a μ0 o valores muy, 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 muy pequeñitos a μ0. Entonces, yo la puedo plantear así o la puedo plantear así en caso de que mi hipótesis alterna sea esta. Luego, en el otro caso, en el otro extremo,
estaríamos diciendo que la zona de no rechazo de la hipótesis nula es esta, teniendo como límite este valor de acá, x1. Entonces, fíjense que en esta zona que está marcado en rojo, yo tengo valores muy cercanos a μ0, es decir, que yo puedo decir que μ es igual a μ0, pero incluso tengo valores muy altos. Podría tener valores muy altos de μ0, que no voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, en realidad, esta hipótesis nula, para este caso, también yo la podría escribir, o es equivalente a decir que μ es mayor o igual que μ0. Porque puedo tener valores muy altos. Cualquier valor muy alto no rechazaría la hipótesis nula. Pero entonces eso en realidad no corresponde a valores que realmente que sean iguales a μ0, sino μ0 o muy altos a μ0. Y aquí la zona de rechazo sería valores que sean más bajos que x1, o lo que es lo mismo, más bajos que menos z de alfa. Profe, perdón, una pregunta. Sí entiendo, pero el punto es μ0 en nuestra distribución es como el punto medio, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese pedacito que está como a la izquierda de μ0? ¿También está incluido dentro de la hipótesis? O sea, digamos, si a mí me sale un valor que está entre x1 y μ0, sigue cumpliéndose h0. Sí, en este caso dices, por ejemplo, un valor aquí. Ajá, pero en el caso de que sea solo una cola. Aquí, Ajá. sí. Sí, porque lo que estamos diciendo, este valor de x1 está cercano a μ0. Yo lo que estoy diciendo es, todo lo que esté cercano a μ0, y cercano me refiero hasta este límite, hasta este punto, se va a considerar igual a μ0, porque recordemos que esto es una variable aleatoria. Entonces yo podría tomar mediciones y pues según las mediciones que yo haga, a veces me pueden dar valores más altos o más bajos, ¿verdad? Cuando yo calculo x barra. Entonces, cualquier x barra que esté dentro de esta zona se considera igual a μ0. Pero en este caso, en esta prueba de hipótesis, inclusive valores muy altos. Porque eso me da pie para comentarles que cuando uno realiza prueba de hipótesis, yo soy el que está, yo como investigador estoy haciendo una prueba de hipótesis. La hipótesis que a mí realmente me interesa es la hipótesis alterna. Es la hipótesis que yo quiero demostrar. Normalmente es así. Yo como investigador, lo que ando buscando es tratar de demostrar la hipótesis alterna. Esa es la hipótesis importante. Es la que quiero demostrar. Yo quiero rechazar la hipótesis nula. Entonces, en el caso que ya hemos estudiado, la hipótesis alterna aquí es simplemente demostrar que el valor de μ es diferente a este valor de referencia. Yo quiero mostrar eso. Eso es lo que me interesa. En este caso, yo quiero demostrar que el valor de μ es mayor al valor de referencia, y aquí yo quiero demostrar más bien que el valor de μ es menor al valor de referencia. ¿Qué tan probable es que yo logre demostrar cualquiera de esas hipótesis? Partiendo del supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué chance tengo yo de demostrar eso? Realmente muy poco, ¿verdad? La probabilidad que yo tengo de demostrar esto es alfa. Si es que esto es cierto, ¿verdad? Si esto fuera cierto, demostrar lo contrario es difícil, porque la probabilidad es muy chiquitita. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una prueba con un nivel de confianza del 95%, y yo quiero demostrar que esto no es cierto. Me interesa demostrar esto.
Pero si esto fuera cierto, la probabilidad de que yo demuestre eso es apenas de un 5%, que son estas áreas que están aquí marcadas en blanco. Porque la hipótesis nula, fíjense que está cubierta por una gran cantidad de valores, precisamente valores que están desde X1 hasta X2, que en principio cubren un 95% de las veces yo observaría datos entre X1 y X2, si es que esto es cierto. Y solamente un 5% de las veces yo vería valores que son más bajos o más altos. De hecho, solamente un 2,5% de probabilidad hay de ver valores más bajos y un 2,5% hay de probabilidad de ver valores más altos. En este caso, si a mí me interesa demostrar que el valor de mu en realidad es mayor a mu0, la probabilidad que yo tengo de demostrar eso es solo un 5%. Solamente un 5% de las veces, bueno, yo estaría observando valores que están por encima de X0. Entonces es difícil. Porque un 95% de las veces yo vería valores que están alrededor de mu0, o sea, de X2 hacia abajo. O aquí, demostrar que mu es menor que mu0, de nuevo, sería un 5% de las veces, que es poco probable, yo observaría valores más pequeñitos que X1, que son los que me permitirían a mí decir, ah, no, pues es que el valor que me dio es tan bajo y la probabilidad de que eso ocurra, si es que esto es cierto, es tan pequeñita que con los datos que yo me di, me está dando un valor aquí, le estoy demostrando que realmente esto es lo real. El valor de mu en realidad es menor que mu0. Porque la probabilidad de que yo haga una observación, calcule un valor promedio y que ese valor promedio me dé más bajo que este, es súper pequeñita la probabilidad. Y sin embargo, yo estoy teniendo evidencia de que es así. Entonces yo logro demostrar esto. ¿Queda claro esa explicación? Lo que estoy tratando de explicar. Fíjense entonces, fíjense que no rechazar la hipótesis nula debería ser lo más fácil. Cuando yo no logro rechazar H0, es bueno. O sea, lo que significa es que no tuve evidencia para poderla rechazar. Pero cuando yo logro rechazar H0, pucha, o sea, eso es una muestra muy importante, es una demostración muy importante, muy fuerte, porque es que la probabilidad de rechazar H0, si es que fuera cierta, es muy pequeña. ¿Verdad? Es apenas de alfa. Entonces, uno como investigador, cuando logra demostrar H1, es decir, logro rechazar H0, la evidencia, uno dice que, o sea, uno tiene una evidencia estadística muy fuerte para hacerlo, para demostrar, porque eso es difícil. Demostrar H1 debería ser difícil si es que H0 es cierto. Entonces, dos ideas. Una, la prueba, la hipótesis que a mí me interesa demostrar o que a mí me interesa exigir que me demuestren es H1. Esta o esta. Ese es el interés que yo tengo. En demostrar o en que me demuestren. Y segundo, que demostrar eso es difícil. Normal, debería ser difícil. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si mi valor de referencia, este valor de referencia,
Vamos a suponer, con un caso concreto, que estamos hablando de un valor de resistencia de un material. ¿Okay? Entonces, mi material tiene que necesariamente tiene que tener un valor de resistencia mayor o igual que mu sub 0. Eso es lo que dice la norma. Entonces, fíjense que si yo tengo un valor de referencia mu 0, lo difícil, y si ese es el valor mínimo, debería ser difícil obtener valores por encima de mu 0. Eso debería ser difícil. Si eso es lo difícil de demostrar, entonces eso es lo que yo voy a exigir. Yo le exigiría, por ejemplo, a un contratista o a un proveedor del material, mire, usted demuéstreme que su material tiene una resistencia que es mayor a mu 0, porque la norma lo que dice es que ese es el valor mínimo, pero debería ser entonces la resistencia debería ser ese valor o más mayor a ese valor. Y eso es lo que debería ser difícil de demostrar. Entonces la hipótesis alterna que plantearía es demostrar esta hipótesis alterna es lo difícil. ¿Verdad? Porque si yo le digo al que me está vendiendo el material, no, mire, yo le voy a demostrar a usted que su material no cumple con la norma, porque de hecho su material, la resistencia de su material es más pequeña que mu 0. Entonces yo le voy a demostrar, yo voy a hacer esta prueba de hipótesis. ¿Verdad? Demostrar esto, seguramente no lo voy a poder lograr hacer. ¿Verdad? Yo hago esta prueba y no va a ser concluyente. En ese caso, cuando yo tengo una norma, cuando el valor es un valor mínimo, entonces yo lo que le tengo que exigir más bien es, yo no le voy a probar a usted que su material incumple. Lo difícil es que usted me demuestre a mí que su material cumple. Entonces demuéstreme eso. En realidad está por encima del valor de la norma. ¿Se entiende por qué en ese caso, si yo quiero ser exigente, pediría esta prueba de hipótesis? Porque para que él me logre demostrar esto, va a tener que obtener valores de resistencia muy altos, muy por encima de mu 0, para que caiga en esta zona. Si cae en esta zona, rechaza la hipótesis nula y me demuestra la hipótesis alterna. Pero eso debería ser difícil de lograr. ¿Sí se entiende? Al contrario sería si mi valor de referencia es un valor mínimo. Perdón, un valor máximo. Más bien. Y yo realmente la norma lo que me pide es que mu sea menor o igual que mu 0, el valor de referencia. Entonces, lograr demostrar que mu es menor que mu 0 implicaría tener valores en mi muestra de un X barra muy chiquitito para poder demostrar esto. Y en principio eso es lo que debería ser difícil de demostrar. Si yo logro demostrar eso, la conclusión es muy contundente, es muy fuerte, porque lograr valores más chiquititos que el valor de referencia en principio debería ser difícil. Entonces, esta es la prueba de hipótesis que yo debería plantear o que debería exigir que me demuestre. O en todo caso, yo igual puedo usar esta
porque en principio también tener valores que estén por encima de este rango debería ser difícil, ya sea por encima o por debajo. Ok, no sé si hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿cómo realizábamos nosotros la prueba de hipótesis? Recordemos que primero definíamos el nivel de confianza con el cual yo quería realizar la prueba, digamos un 90%. Eso me daba el valor de alfa, en ese caso sería un 10%. Si yo voy a realizar esta prueba de hipótesis del centro a 2 colas, repartía ese alfa por arriba y por abajo, donde aquí quedaría entonces un 5% y aquí otro 5% para un 10%, que es el ejemplo que estamos usando. Eso me define en una distribución normal estándar un valor de menos z de alfa medios y z de alfa medios. Y básicamente lo que yo hago es tomar mi muestra, calcular X barra y transformar X barra, estandarizar X barra en un valor de Z y compararlo con estos rangos. Ver si cae en la zona de no rechazo o si cae en la zona de rechazo. Aquí sería lo mismo. Calculo X barra lo transforma a un valor de Z y comparo dónde queda ubicado X barra. Si aquí o aquí. Lo mismo en esta prueba. Bueno, yo estoy hablando de una distribución Z porque estoy partiendo ahorita del supuesto de que o bien conozco sigma, y si conozco sigma, entonces utilizo esta fórmula directamente para transformar X barra en Z de X barra. O en el caso de que sigma sea desconocido, pero n sea grande, entonces yo puedo sustituir en esta fórmula sigma por S, por la desviación estándar de la muestra, que se calcula así. Pero también habíamos hablado de que en caso, como el que ahora la compañera me preguntó del segundo ejercicio de la tarea, si yo no conozco sigma, no podría usar esta fórmula directamente. Podría sustituir S, pero si n es pequeño, entonces esta transformación no sigue una distribución normal estándar, sino que sigue una distribución T-discrete. Entonces, este cálculo lo que me va a dar es una T de X barra. Y bueno, todo sería igual, solo que estas curvas, estos gráficos, en lugar de ser distribuciones T, serían, en lugar de ser distribuciones Z más bien, en lugar de ser distribuciones normales, serían distribuciones T. Entonces esto sería una T, esto sería una T, esto aquí también sería, en lugar de Z, sería T. Y aquí en lugar de Z de alfa medios serían menos T de alfa medios. Ya sabemos que con n menos 1 grado de libertad, T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, y aquí sería menos T de alfa con n menos 1 y T de alfa con n menos 1. Muy bien, ¿cómo se hace la prueba de hipótesis? Entonces calculo ese valor, ya sea de Z o de T, de X barra, y me fijo en qué zona de, ya sea de rechazo o de no rechazo, cae ese valor, ese estadístico. También habíamos visto que otra forma era calcular el valor P. El valor P corresponde, en este caso, es que si ya sea mi Z o T de X barra cae, por ejemplo, en esta zona, este es el valor de T de X barra
o z de x barra según corresponda. Entonces lo que hago es calcular la probabilidad de tener valores más altos, o sea, esta área, o más bajos, que sería esta área. O en el caso de dos colas, si me cae por aquí, calculo esto y lo multiplico por 2 para considerar también la posibilidad de que haya sido valores más pequeños, más bien que este de acá. Entonces, esas áreas de color amarillo que estoy marcando por ahí es lo que nos llamamos el valor P. Entonces, ese valor P, yo lo que hago es compararlo contra alfa. Y básicamente, en todos los casos, cuando P es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula. Entonces, esa es la otra forma que vimos para hacer la prueba de hipótesis. ¿Dudas? Hasta aquí. Hagamos un par de ejemplos o quieren utilicemos el ejemplo que tenían ustedes de la tarea. Me parece que yo aquí la tengo. Para este ejemplo que nos estaba diciendo, nos estaba consultando la compañera, este número 2. Fíjense que aquí estamos hablando de la resistencia a la compresión del hormigón. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejemplo. En este caso, fíjense que, como ya también le adelantaba a la compañera, no tenemos el valor conocido de sigma, no conocemos la varianza de la resistencia. El sigma es desconocido. Y en este caso la cantidad de datos es solamente 12 datos, que lo consideramos pequeño porque n es menor que 40. Eso indica que la prueba la tenemos que hacer utilizando una distribución de estudio. Muy bien, entonces vamos a proceder con el ejercicio. Les pido que si ustedes ya entregaron la tarea, me imagino que deben tener por allí la solución. Entonces, alguien que me confirme, por favor, cuál es el valor de X barra, el promedio de estos datos. 2259.92. A ver, voy a anotar por acá. En este caso tenemos, ¿me decías? Si no me equivoco, 2000, no, 2000. 2259,92. 2259. Ok. ¿A todo el mundo le dio así? ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, en este caso, como no tenemos sigma, ¿verdad? Sigma es desconocido. Entonces, vamos a necesitar calcular el valor de S. Vamos a calcular primero S cuadrado, que recuerden que era la sumatoria de cada observación menos X barra al cuadrado entre n menos 1, ¿verdad? Porque estamos con la varianza de la muestra. Esto es de la muestra. Entonces, es n menos 1. Y luego vamos a calcular S como la raíz cuadrada de ese valor. Entonces ahí directamente, si alguien me ayuda con el valor de S. 35,57. Alguien que me verifique si es así. Profe, a mí me da igual.
Ok, perfecto. Entonces ya tenemos el valor de X barra, tenemos el valor de S, y aquí teníamos que la cantidad de datos era 12. Entonces, este es el otro valor que necesitamos. Ok, entonces dice, se está probando la resistencia a la compresión del hormigón por un ingeniero, para lo cual se prueban 2 especímenes y se obtienen esos datos. Muy bien. Entonces, vamos a suponer algún valor de referencia. Vamos a decir que la resistencia mínima que me están pidiendo a mí en el proyecto, lo que sea, ¿verdad? La resistencia mínima tenía que ser de, vamos a ver, 2000, ¿cuánto le ponemos? Podría ser 2300. Me lo estoy inventando para ver qué resultado tenemos. Esa es la resistencia mínima. Bueno, tal vez esa es muy alta. Vamos a hacer, para hacer un favorcito, aquí vamos a decir que era de 2275. Esta es la resistencia mínima. Es nuestro valor de referencia. Entonces, esto es lo que nosotros estamos llamando museo. Vamos a hacer la prueba de hipótesis que ya conocemos, la de 2 colas, la sencilla, para ejercitar un poquito y tener ahí un resultado. Alguien que me diga con qué nivel de confianza quiere que hagamos la prueba. ¿97? 97. 97%. Este nos va a quedar un poquito incómodo para las tablas, pero entonces ustedes me... Ah, mejor no. Creo que en la tabla sí viene 97.5, ¿verdad? Vamos a ver. Aunque se puede calcular, creo, con Excel normal. Ah, bueno, si tienen Excel lo pueden hacer. Vamos a ver. Aquí tienen, bueno, bueno, pero es que no es Z, es una T, ¿no? Tenemos valores, sí, para el 2,5. Para el 2,5, o el que sí no tendríamos es para 1,5, que quedaría. Bueno, 97 es 3 más bien. Sí, pero no tenemos aquí en la tabla. Mejor usemos un valor redondeado. Usemos o 95 o 90. Ustedes me dicen. Digamos que no. O sea, nuestro nivel de confianza es del 90, y entonces el alfa que tendríamos sería de un 10%. ¿De acuerdo? Entonces, planteamos nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula es que la resistencia de nuestro material es igual a 2275. 2275. Y la hipótesis alterna, vamos a decir, no, que eso no es cierto, nada más que mu es distinto a 2275. Entonces eso gráficamente equivale a decir, estamos hipotetizando que la distribución de resistencias tiene esta forma, que está centrado en 2275. Vamos a definir aquí entonces unos valores, un valor alto y un valor bajo, que ahorita los vamos a calcular de hecho. X1, X2, donde aquí tendríamos entonces un 5%, y aquí otro 5%, que serían las áreas de rechazo, y aquí adentro está ese 90%. Entonces, fíjense, para poder demostrar esto, que es lo que nos interesa demostrar,
yo necesito valores muy altos, por encima de 2275, van a estar por aquí, o valores muy bajos respecto a 2275 que estén por debajo de este límite. Esos mismos límites nos los establece, en este caso, la distribución T-Student, con un valor de menos T de alfa medius, de n menos un grado de libertad, y T de alfa medius, con n menos un grado de libertad, que en este caso sería menos T del 5%, con 11 grados de libertad, y T del 5% con 11 grados de libertad. Estos serían los valores límite, que de hecho prácticamente no va a ser, los vamos a buscar y todo para hacer la prueba de hipótesis de todas las maneras posibles. Y, ok, y el procedimiento, como vimos, entonces es tomar el X barra y en este caso transformarlo en T de X barra para ver en dónde cae. T de X barra sería igual, recordemos, a X barra menos mu 0 entre S raíz de. Tendríamos entonces que sería 22.259,92 menos 2.275 entre 35,57 entre la raíz cuadrada de 12. ¿Eso cuánto da? Según yo, menos 1.4647. Menos 1,47. Alguien ahí que lo compruebe y lo verifique, por favor. Bien, vamos a, entonces, para poder ubicar esto, necesitamos saber cuáles son estos límites. ¿Ah? ¿Cuáles son estos dos valores límites que me definen la zona de no rechazo y la zona de rechazo? Entonces nos vamos a la tabla. Buscamos el alfa de un 5%, ¿verdad? Que corresponde a alfa medios, a esta área. De un 5% aquí y un 5% aquí. Vamos buscando el T del 5%. Entonces, aquí tenemos el alfa de un 5% y tenemos 11 grados de libertad, esta fila de acá, y nos da 1,796. Tenemos que este valor positivo es 1,796 y este negativo menos 1,796. Entonces, ese es el rango que me define el no rechazo. Para poder rechazar, yo necesito valores mayores que 1,796 o menores que menos 1,796. Fíjense que este valor de menos 1,47 estaría ubicado ¿en dónde? Aquí, ¿verdad? Por aquí. Está en este rango de menos 1,796 a 1,796. Entonces, ¿qué concluimos? No puedo rechazar HC. ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces, fíjense. Mi material da una resistencia que numéricamente es más pequeña que la resistencia mínima, pero no es suficientemente pequeña para poder rechazar la hipótesis.
Para poder rechazar la hipótesis nula, yo hubiera necesitado que el t de x barra me diera más pequeñito que menos 1,796 y no fue así. O lo que es lo mismo, yo podría estos valores, que era otra forma que yo les decía en que uno podía hacer la prueba de hipótesis, es pasar estos valores límite, pasarlos a su equivalente en la magnitud de la variable, a los valores de x1 y x2. Yo puedo convertir este valor aquí y este valor lo puedo convertir aquí y compararlo entonces con x barra directamente. ¿Cómo haría uno eso? Utilizando esta misma fórmula y despejando más bien los valores de x. Es decir, este valor t de este valor de menos t de alfa medios es equivalente a este x1. De menos t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, porque en este caso estamos usando una distribución t. Si fuera una distribución z, una distribución normal, sería el menos z de alfa medios. Este es equivalente a este valor de x1. Que si a ese x1 le quitáramos mu0 y lo dividiéramos entre s y raíz de n, ¿verdad? Yo estaría transformando este x1 a menos t de alfa medios. Con esta fórmula. ¿Me van siguiendo? Lo mismo, Sí. este x2, ¿cómo transformaría este x2 yo? ¿O cuál es el equivalente en sus t de alfa medios? Es que el t de alfa medios de n-1 es el equivalente a este valor de x2, que si yo hiciera esta operación me daría el t, tendría que darme el equivalente al t de alfa medios. Entonces yo puedo despejar de aquí x1 y puedo despejar de aquí x2. Ven que x1 sería igual a el mu0 menos el t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad por s entre raíz de n. Y el x2 sería igual al mu0 más el t de alfa medios por s entre raíz de n. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esos cálculos. Entonces x1 sería igual a 2275 menos el t de alfa medios, que es 1,796 multiplicado por s entre raíz de 12. Y el x2, lo mismo pero sumado. ¿Podrían decir cuántos son estos valores? X1 es 2256,6. Otra vez, perdón, x1. 2256,6. ¿Sí?
Y X2 es 2293,4. Coma algo, o no. Sí. Muy bien, entonces fíjense que estos son los límites dentro de los cuales yo considero que la hipótesis nula es verdadera. O sea, cualquier valor que esté entre 2256,6 y 2293,4, yo voy a suponer que cualquier valor ahí en medio es igual a 2275. Y eso es lo que sucede con X barra. X barra quedó aquí, ¿no? En 2259. Un punto por aquí. Está en ese rango. Entonces este valor, aunque es numéricamente menor que 2275, desde el punto de vista estadístico, con un 90% de confianza, en realidad este valor se considera igual a 2275. Porque está dentro de ese límite. Está dentro de los datos, de los valores que cubren el 90% de las veces, según la hipótesis, según la distribución que yo estoy suponiendo como verdadera. Entonces, fíjense que esa es otra manera de hacer la prueba de hipótesis. Claro, implica más cálculos, ¿verdad? Que es, que calculamos T y luego T lo comparamos contra los dos extremos. Aquí cogimos los dos extremos y los recalculamos para obtener estos otros extremos para comparar con X barra, pero es equivalente. La otra forma de hacer el cálculo, la prueba de hipótesis, es calculando el valor P. Entonces, ¿qué sería el valor P? En ese caso, sería esto. Sería el área que está aquí, en este caso por debajo de este valor de T de X barra. Nuestro T de X barra nos dio menos 1,47. Entonces, vamos a ver si en la tabla del test yo buscaría el valor de 1,47. Vamos a ver si está por aquí, 1,40. Aquí no va a estar de manera exacta, ¿verdad? Porque estaría entre estos dos valores, ¿no? Estaría, perdón, no, porque es para 11 grados de libertad. Estaría aquí en medio, ¿no? Estaría entre 1,363 y 1,796. Estaría un valor por aquí. Eso significa que estaría entre un 10 y un 5%. ¿De acuerdo? Ese valor de esta área. Si lo estamos haciendo tabular, si lo hacen en Excel, Excel sí les va a dar el valor exacto. Ustedes pueden calcular cuál es la probabilidad, el alfa asociado a este valor en una T-Student. Si alguien lo tiene, se lo agradezco si me daría ese valor. ¿Verdad? ¿Cuánto sería esta área amarilla? Como yo estoy haciendo una prueba a dos colas, yo tendría que, para poderlo comparar con alfa, duplicar ese valor para también considerar este otro extremo. Entonces tendría que coger esta área y multiplicarla por 2 y eso me daría el valor de P. Aquí tabularmente, yo lo más que puedo hacer es decir que esta área tiene un valor para 11 grados de libertad, 1,47 está entre estos dos. Está entre 0,10 y 0,05. ¿Verdad? No sé cuánto más o cuánto menos, pero digamos que partiéndolo por la mitad, por lo menos andaría en el orden de 7,5%, ¿verdad? El área amarilla. O sea que esto multiplicado por 2 va a andar en el orden del 15%. Y aquí tenemos que esto es mayor que alfa. Como es mayor que alfa, entonces
no rechazo H0. Porque para poder rechazar H0 yo necesito que ese valor P, ya que es esta área, el valor P, sea menor que alfa. Fue lo que dijimos aquí. Yo necesito que el valor P sea menor que alfa para rechazar H0. Y como es mayor, perdón, entonces no rechazo. Esa es la otra forma de hacer la prueba de hipótesis. ¿Alguna duda? ¿Todos los cálculos están claros? ¿El procedimiento también está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este caso, yo no logro demostrar que exista un incumplimiento. No logro demostrarlo. Porque, bueno, aquí hice una prueba a 2 colas. Pero en realidad, en este caso concreto, fíjense que estamos hablando de una resistencia. Y estamos hablando de un valor mínimo, una resistencia mínima. Entonces, más bien, en lugar de hacer esta prueba de hipótesis, yo podría plantear, más bien como hipótesis alterna, yo podría plantear más bien que H0 es mu igual a 2275 y plantear más bien la hipótesis alterna y exigirle al que me está vendiendo el material o al que está construyendo, más bien exigirle que él me demuestre algo que sería difícil de demostrar. ¿Qué le pido yo? Demuéstreme que su mu, su resistencia, supera este valor mínimo. Demuéstreme que mu es mayor que, sería. Demuéstreme que su resistencia es mayor al valor mínimo. ¿Qué? Yo puedo exigir eso. Entonces, en ese caso, vamos a hacerlo así. Entonces, la hipótesis nula la puedo plantear de la misma manera, mu igual a mu sub 0, que en este caso es 2275, y la hipótesis alterna es lo que es difícil demostrar. Ahora, como este es un valor mínimo, demuéstreme que lo supera. Yo puedo plantear la hipótesis nula así, o en este caso es equivalente a decir mu menor o igual que 2275. Cualquiera de las dos. Pero lo importante aquí es la hipótesis alterna. Es esto lo que yo estoy exigiendo. ¿Cómo sería ahí la cosa? Bueno, que bajo la hipótesis nula, aquí tendría el 2275. Y lo que sería difícil de demostrar es que yo tengo valores por encima de eso. Entonces yo voy a concentrar aquí el alfa que dijimos que era de un 10%, porque estamos haciendo la prueba a un 90%. Entonces aquí entraría a jugar solamente el valor X2, este límite. Pero que no es el mismo que antes, porque aquí la prueba es a una cola y entonces ese tendría su correspondiente en la distribución T con el T de alfa con n menos 1 grado de libertad, que en este caso sería T de punto 1 con 11 grados de libertad. Entonces me voy a buscar este valor.
Y aquí igual tendría el 10%. Entonces este valor de T sería para punto 1, sería esta columna. 11 grados de libertad, el valor sería 1,363. Entonces, ya todos los cálculos anteriores ya los habíamos hecho. Ya teníamos el valor de X barra, 2259,92 creo, ¿no? Y ya habíamos transformado X barra, ya lo habíamos transformado a T de X barra, ya habíamos hecho este cálculo y nos daba menos 1,47. Ese valor está ubicado más bien aquí. En este caso, ¿cuál es la conclusión? No rechazo H0. Por lo tanto, no logro demostrar H1. Es decir, no demuestro que la resistencia de mi material sea mayor que 22.275. Mayor o igual, digamos, porque acuérdense que estos límites los puedo considerar como mayor o mayor o igual porque está justo en el límite. ¿Qué significa? ¿El material cumple o incumple? El material cumple. No, porque esta resistencia es mínima. Yo necesito que mi material tenga una resistencia mayor o igual que ese mínimo. ¿Lo ven? El material no tiene una resistencia mayor o igual a 2275. Está cayendo en el área de una resistencia que es menor o igual a 2275. Es decir, a lo sumo, yo a lo sumo puedo decir que es igual. Ok, yo lo que ocupo es que yo lo que ocupara que fuera mayor. Claro, porque es un estándar mínimo. Por eso les decía, esta prueba que estoy exigiendo aquí, si yo se la exijo al contratista o al que me está fabricando, es difícil de alcanzarla. Porque él necesita tener resistencias muy altas, muy por encima de este valor mínimo, para poderme demostrar que la resistencia de su material cumple con el estándar. Yo le estoy exigiendo que sea mayor o igual que el mínimo. Y no me lo está logrando demostrar. Entonces aquí la conclusión es que el material incumple. Entonces, si yo soy el cliente o soy el que me han contratado para hacer el control de calidad, yo haría esta prueba de hipótesis que es muy exigente. Y si no me cumple esta prueba de hipótesis, rechazo el material. Hasta que usted me demuestre que su resistencia es como mínimo esta. O sea, tiene que ser mayor o igual. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si yo hubiera planteado más bien la otra hipótesis nula? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy a plantear mu igual a mu 0 igual a 2275? Ahora me voy a poner del lado del constructor. Yo soy
el autocontrol de calidad, soy el laboratorio de control de calidad, soy el constructor, el que está proveyendo ese material. Y claro, entonces, como yo sé de estadística y conozco esto, digo, voy a hacer esta prueba de hipótesis. La hipótesis alterna es que mu es menor o igual que 2275. ¿Okay? Si yo rechazo H0 y logro demostrar H1, lo que estaría diciendo aquí es que el material incumple. Pero esto es difícil. Esto es difícil de lograr. O sea, lo más probable es que yo no logre rechazar esto. Y en este caso, esta hipótesis alterna, perdón, esta hipótesis nula, es equivalente también a decir que mu es mayor o igual de 2275. Porque la alterna la estoy planteando como una desigualdad. Entonces yo podría plantear eso como una desigualdad. Pero esto es fácil de que dé. Entonces, si yo soy el contratista, yo digo, no, yo voy a hacer esta prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Pues ya como tengo los datos, va a ser muy fácil, ¿verdad? En este caso, yo tendría por aquí 2275. Yo tendría más bien por aquí el valor de alfa, del 10%. Aquí tendría el 90%. Aquí tendría 0. Y este valor de aquí sería menos 1,363. ¿De acuerdo? El valor T sigue siendo el mismo, es este valor, menos 1,47. Y resulta que menos 1,47 está cayendo ¿dónde? Está cayendo de este lado. Voy a poner este valor moradito. Está cayendo aquí, ¿no? Y cae menos 1,47. ¿Cuál es la conclusión aquí? Rechazo H0. Demuestro H1. Por lo tanto, estoy demostrando el incumplimiento. Que en este caso coincide la conclusión. Pero si yo en lugar de haber hecho la prueba al 90%, hubiera hecho la prueba al 95%, ¿qué pasa? Bueno, primero, antes de pasar a eso, ¿se entiende el resultado? ¿Hay alguna duda? Sí, todo el mundo claro. Nadie contesta, supongo que está claro. Sí, profe, de mi parte todo claro. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si, como les decía, si yo la prueba
la hubiera hecho más bien al 95% de confianza. Entonces, fíjense que yo tiraría este límite para acá. Porque ahora me quedaría aquí solamente un 5%. Entonces, este valor yo lo comparo contra, bueno, más bien este valor lo comparo contra un valor de un T del 5% con 11 grados de libertad, que es el que habíamos obtenido aquí antes. El T de un 5% da menos 1,796. Este valor de aquí, más bien, ya no sería esta la referencia, sino este valor. Bueno, aquí. El valor límite sería menos 1,796. Y con ese valor, ¿cuál es la conclusión? No rechazo H0. No logro demostrar H1. Y por lo tanto, yo no logro demostrar el incumplimiento. Claro, entonces, si yo sé de estadística, yo haría esta prueba de hipótesis. Si yo soy el proveedor del material, hago una prueba al 95% y con ese 95% de confianza, sé que no se va a demostrar que yo incumpla. Si planteo esta prueba de hipótesis, pero si planteo esta otra, yo estaría comparando aquí con un valor de 1,796. Este valor menos 1,47 vuelve a quedar en la zona de no rechazo. Y al no rechazar, yo no logro demostrar el cumplimiento. O sea, no logro demostrar eso. Entonces vean qué resultado más diferente. Por eso es que si yo soy el verificador de calidad o soy el cliente, yo le voy a exigir esta prueba de hipótesis al contratista. O saco unas muestras, hago esta prueba de hipótesis porque esta prueba de hipótesis es muy exigente. Lograr demostrar el cumplimiento en este caso es difícil porque tengo un valor mínimo. Entonces, demostrar que estoy por encima del mínimo es difícil. De hecho, con esta prueba no se logra demostrar. Y como no me logra demostrar el cumplimiento, yo le rechazo el material. Yo le rechazo el material hasta que me demuestre el cumplimiento. De que me demuestre una resistencia más alta que la mínima. Mientras que si hago esta, yo diría, no, pues aquí usted no me está demostrando que yo incumplo. Entonces, fíjense que no es lo mismo. Demuéstreme que cumple a demuéstreme que incumplo. No es lo mismo. Son dos cosas distintas. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Yo creo que de esas cosas son las cosas importantes que me gustaría que ustedes aprendan, porque la mecánica de hacer las pruebas de hipótesis es relativamente sencilla, pero hay que dominar estos pequeños detalles, estos matices, para saber realmente cómo es que yo debo plantear o cómo para mí es más conveniente plantear la prueba de hipótesis. Listo. Muy bien. Bueno, ya van a ser las 3. Ya no me va a dar chance de ver otro tema, pero bueno, lo voy a dejar nada más
iniciado y tiene que ver con el cálculo de el error tipo 2, que era el valor de beta. Entonces, recordemos que en la hipótesis, la hipótesis nula, yo podía tener dos resultados, dos posibilidades. Que H0 sea cierta o falsa. Y en mi resultado de la prueba de hipótesis, yo puedo aceptar H0 o puedo rechazar H0. Si H0 es cierta y la acepto, todo bien. Si es falsa y la rechazo, todo bien. Si es cierta y la rechazo, eso es el error tipo 1. Pero si es falsa y yo la acepto, es el error tipo 2. Entonces veamos. Si esta es la distribución que yo estoy hipotetizando, donde tengo aquí μ0, voy a hacerlo con el caso de dos colas. Entonces aquí tengo un valor de x1, aquí un valor de x2. Esta sería la zona de no rechazo y por encima y por debajo de x1 y x2 sería la zona de rechazo. Eso en términos equivalentes en la distribución Z o T. Vamos a hacerlo con Z. Este sería menos Z de alfa medios. Y este sería Z de alfa medios. Lo mismo, todo lo que esté en medio de estos dos sería no rechazo. Y lo que esté por encima o por debajo sería rechazo. ¿Cuándo cometería yo un error tipo 1? El error tipo 1 lo cometo cuando esto es cierto, esta distribución es cierta, y este es el valor esperado de μ, bueno, de x. Y yo lo que estaría haciendo es rechazando H0. ¿Cuándo es que rechazo H0? Cuando yo caigo en estas zonas, aquí o aquí. ¿Qué probabilidades hay de caer en esas zonas? Alfa. ¿Ah? Entonces, por eso el error tipo 1 es alfa. ¿Cuál es el error tipo 2? El error tipo 2 es cuando yo acepto H0. Es decir, no la puedo rechazar. El error tipo 2. Y eso significa que yo voy a caer en esta zona. ¿No? Caigo en algún valor en esta zona. Con mi estadístico. Si yo caigo en esta zona, yo tendría la posibilidad de cometer el error tipo 2. ¿Cuándo es que yo cometo el error tipo 2? Cuando H0 es falsa. Es decir, que esta no es la distribución, sino que la distribución es cualquier otra. Voy a dibujar una aquí cualquiera. Por ejemplo, esta. Esta no es cierta. H0 es falsa, sino que lo verdadero es una distribución diferente como esta. Pero yo caigo en esta zona. Entonces, el valor del error tipo 2, que se llama beta, dado que H0 es falsa y la distribución verdadera es otra como esta de acá, es la probabilidad de caer en esta zona de rechazo, pero dado que H0 es falsa y la distribución verdadera es esta otra. Si la distribución verdadera es esta otra, la probabilidad de caer en esta franja corresponde a esta área. Eso es beta. Entonces, beta, ¿cómo lo calculo? Beta lo calculo como el área, esta área roja, que correspondería también a, más bien,
a una probabilidad calculada en una distribución normal, pero entre dos valores, donde este X1 lo vamos a transformar ahora en algo que se llama menos Z de beta, y este de aquí va a ser Z de beta. Vamos a pasar esta distribución roja a una distribución Z, convertimos estos dos límites en zetas, y yo calculo el área que hay entre Z de B menos Z de B. ¿Se entiende? Bueno, creo que la idea general probablemente sí la entienda. Vamos a quedar por aquí, porque ya estamos por encima de las 3 de la tarde. Entonces, vamos a concluir